las 7 de la mañana con 23 minutos le damos la cordial bienvenida al exalcalde de Quito y mentalizador del metro, el médico Augusto Barrera. Conversaremos de la proyección de la ciudad capital ahora que ya funciona el tren subterráneo, una obra esperada por todos los capitalinos y por el país, por Ecuador entero. Muy buenos días, ¿cómo ha pasado? Qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, Anaí. Un saludo afectuoso a quienes nos miran en este momento y ciertamente feliz de que por fin una ilusión y un sueño concebido, sufrido diría yo, con un esfuerzo y un trabajo colectivo, porque yo reconozco eso, porque no puede ser de otra manera, por fin ahora se haga realidad. Muy gentil por la invitación. Han pasado muchos años, casi 10, 6, 5 años han pasado que finalmente ya funcione el metro de Quito. La obra estuvo en manos de 5 alcaldes. Sí, ciertamente, digamos, un proceso de esta magnitud es un proceso complejo, es un proceso que solamente en los estudios, las ingenierías del detalle y la estructura de financiamiento requiere tiempo. La realidad es que el metro tiene unos 5 o 6 años de retraso, seamos justos, digamos, el metro debió haber estado inaugurado y operando en el 2017 o 18, esta es la realidad. Hay estos 5 o 6 años de retraso, pero ciertamente, digamos, es una obra enorme, mayúscula, no solamente es el proceso constructivo, es todo el esfuerzo previo de financiar el metro, planificarlo, estructurarlo, y ahora que es una fase delicada, importantísima, que es la puesta en operación. Entonces, ciertamente hay un retraso, es una obra anhelada, es una obra que en determinado momento yo mismo tenía el temor de que no culmine adecuadamente, pero bueno, hoy tenemos metro como ciudad. Y de pronto ese temor que usted tenía al inicio, ¿se cumplió las expectativas, superaron las expectativas de cuando usted lo mentalizó al metro de Quito? Yo creo que el concepto fundamental de la obra es prácticamente el que se diseñó, estudió y planificó. Sin embargo, hay cosas que lamentablemente no están suficientemente establecidas y ejecutadas. Mire, el metro hay que entenderlo como la columna vertebral de un sistema. No solamente es el metro, es el sistema integrado de transporte público y eso supone que hayan un conjunto de decisiones que hay que tomar para que el metro optimice. Por ejemplo, reorganizar todas las rutas y frecuencias. Y eso está pendiente todavía. Eso está pendiente. Entonces, por ejemplo, esta que es una tarea ya no tanto del metro, sino de la Secretaría de Movilidad y de la empresa de pasajeros, está pendiente. Está pendiente también conectar adecuadamente incluso algunos de los corredores. Para quienes conocen Quito, ¿no es cierto? El corredor central norte, el que va por la Prensa, debería conectar y llegar hasta el metro. Debería construirse, si no la prolongación del metro, que he escuchado que ese es el interés que hay, por lo menos un corredor que conecte con toda la zona de Calderón y Carapungo. De tal manera que, sería ideal extender el metro, eso puede ser costoso, puede demorar 3, 4 años, pero ya en cambio un corredor exclusivo podría conectar a esa, que es una zona de enorme cantidad de personas que crece muchísimo. Conectar al metro, por ejemplo, con toda esta zona, digamos, del Inca, el Comité del Pueblo. Entonces, este tejido que hay que ir haciendo es todavía una tarea pendiente. Y esto debería tener no solamente una integración física, como le comento, sino también lo que se llama técnicamente una integración tarifaria. Siempre se diseñó esto para que una persona pueda tener una tarjeta y esa tarjeta le sirva para subirse al bus, para subirse al alimentador, para subirse al metro, para subirse a cualquier corredor y le sirva para todo el sistema. Esas son algunas tareas que todavía están pendientes, sin duda. Una obra de esta gran magnitud depende de estos retrasos y también de estos pendientes todavía. Por ejemplo, hay acciones de protección que dicen que no hay baterías sanitarias en el metro de Quito. Sí, mire, yo la verdad me he sorprendido un poco que se toman estas acciones prácticamente días anteriores de la inauguración. Me da la impresión que ahí probablemente habían más bien unos intereses políticos de afectar, porque el metro ha tenido, digamos, algunos sectores de intereses que se han visto afectados. Esto hay que decir así. Mire, ¿cuál es la realidad? Una persona, digamos, pasa en promedio un sistema como el metro entre 15 y 20 minutos. Piense usted que entre estación, en este caso Quitumbre y Labrador, son 34 minutos. Entonces, un viaje promedio de una persona son 15, 20 minutos. No son las 2 o 3 horas de viaje. Ya, esta es la primera cosa que hay que entender.
Entonces, lo que ocurre en el sistema que está planteado es que hay algunas estaciones que son intermodales que disponen de ese conjunto de servicios, por ejemplo en El Labrador, por ejemplo en Quitumbe, por ejemplo en El Recreo. No necesariamente todas las estaciones de metro aquí y prácticamente en ningún lugar del mundo tienen estos servicios porque tienen implicaciones complejas en términos de seguridad fundamentalmente y de mantenimiento. Pero perfectamente es un tema que se puede resolver en superficie o a través de la conexión intermodal. No me parece que es un tema fundamental y más bien me preocuparía que esto pueda afectar, como intentó hacerse, la operación del metro. En relación, por ejemplo, a los conductores, evidentemente no son conductores de un autobús y hay vacíos todavía en la norma jurídica respecto de este tipo de sistemas ferroviarios urbanos. Pero ese es un problema de desarrollo de la ley, ¿no? Entonces, estos son algunos de los temas pendientes, pero creo que de ninguna manera pueden afectar el arranque y el fortalecimiento de la operación que todos los quiteños y quiteñas esperaban. Es decir, que cuando se inició con esta obra, la obra física no tuvo ningún inconveniente, sino más bien fue al momento de tratar cómo iba a operar y funcionar el metro de Quito. Ahí es donde hubo estos retrasos, sí, estos inconvenientes. Realmente, digamos, hay dos razones fundamentales del retraso, como le digo, son 5 o 6 años. La primera razón es que la fase 2, la que se contrató en la administración que fue siguiente a la mía, se demoraron 1 año y medio prácticamente en esa contratación, pese a que estaban absolutamente listos los estudios, y luego se extendió el plazo de esa obra. Entonces, estos dos elementos implicaron un retraso de un par de años, 2 años y medio, 3. Y el otro tema fue que las últimas administraciones no definieron un modelo operativo, lo cual es absolutamente inadmisible. ¿Cómo es posible que usted tenga una obra de esa magnitud y no se haya planteado y decidido quién va a operar? Es increíble, porque el metro estuvo listo en términos de obra física, yo creo que hace más de 1 año, 1 año y medio, y sin embargo no había una decisión respecto de quién y cómo iba a operar. La administración anterior a esta, la administración de Guarderas, intentó acelerar estos procesos, yo creo que con los resultados negativos para la ciudad y para la propia administración, y ahora, digamos, esta administración se tomó estos 6 meses para tratar de activar la operación. Yo creo que estos son los elementos en honor a la verdad. Sin embargo, el sueño, el concepto y el valor que le pone el metro a la ciudad son extraordinarios. Entonces, creo que es una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida, para enfrentar efectivamente la movilidad, para mejorar la productividad y para recuperar un elemento intangible que es muy importante, que es el orgullo, es la identidad, es el sentido de respeto. El metro es un factor que iguala a los ciudadanos. Es un factor que va a permitir que por fin unamos centro, norte y sur de la ciudad. Esta ciudad ha sido históricamente segregada, tenemos un centro norte financiero de clases medias y a lo mejor un sur más popular. Hoy vamos a tener la misma calidad de transporte en el uno y en el otro caso, acerca a la ciudad. ¿Cuál es su opinión respecto a este debate que se ha desatado en redes sociales de que el correísmo se atribuye a ser el autor de esta mega obra del Metro de Quito? Mire, yo la verdad he intentado diferenciarme de eso y mi concepto es que las obras le pertenecen al pueblo. Estas no son obras, digamos, de un partido porque, digamos, la mentalización, la construcción del proyecto fue durante mi administración. Esto es así, digamos, y es público que yo ahora tengo, digamos, sobre todo con algunas personas de ese proyecto, unas distancias. No me parece que eso pueda ser atribuido. Las obras no son de un partido, no son de un presidente, no son de un funcionario. Las obras son hitos colectivos de la sociedad que nos pertenecen a todos y yo creo que es la mejor manera de encarar esto. Entonces, me da la impresión de que la grandeza de la obra terminó un poco afectada por la pequeñez, digamos, de quien estuvo ahí. Yo creo que hay que ponerse por encima de eso y saber, digamos, que es una obra que le pertenece a los quiteños, que es hecho con recursos de los quiteños y los ecuatorianos, que hay trabajadores, equipos técnicos, funcionarios, empresas que han trabajado en eso, los multilaterales, este conjunto de gente a la cual hay que agradecer de una obra que es, insisto, una acción colectiva, no es una acción individual. ¿Y de cuánto estaríamos hablando que le costaría ya en recursos a los quiteños y al país entero desde el inicio, desde que se inició con esta obra de Quito? Cuando nosotros planificamos la obra, el metro costaba $1.500 millones aproximadamente. Los procesos de negociación posterior en las administraciones siguientes encarecieron un poco. Entiendo que estamos hablando aproximadamente de $2.000 millones. Ese es el costo de la obra que entiendo que finalmente se ha consolidado. Eso
en una parte es financiado desde recursos del gobierno nacional sobre la base de un análisis exhaustivo de cuánto se deja de gastar en otras cosas, en términos de combustible, de productividad, de seguridad, de inversiones, etcétera. Hay un conjunto de elementos que permiten que sea un proyecto con un altísimo nivel de retorno económico y social, porque a veces uno pierde la perspectiva, ¿no es cierto? Ese metro no es una obra para 2 o 3 años. En ese metro estarán seguramente sus nietos y los míos. Son obras que van a perdurar a lo largo de los siglos, no solamente de los años. Y entonces su retorno en términos de mejoramiento de la productividad de la ciudad es extraordinario. Ese es un elemento que hay que considerar. Mire, por esta línea 1, hoy se tiene la estimación de que podemos llegar a 300, 400 mil pasajeros, pero fortaleciendo la frecuencia y la capacidad de trenes, ese metro puede desplazar 1 millón de personas. La obra física, ¿ya? Entonces, esto es importante considerar. Y hay una parte que evidentemente implica una inversión de la municipalidad en un proceso, digamos, de repago que me parece que llega hasta el año 42 o 43, digamos que tiene que ver con la capacidad financiera de la municipalidad. ¿Y cuáles son esas otras proyecciones de desarrollo para la capital, aparte de las que ya se ha mencionado? Mire, yo creo que básicamente hay 3 grupos. El uno tiene que ver con la movilidad. Lo que hay que esperar es que lo bueno del sistema metro ahora se contagie al resto del sistema de transporte público. Los estándares de calidad, la seguridad, la frecuencia. Mire, digamos, usted sabe exactamente a qué horas llega un tren, pero usted en una parada de bus podría exactamente a través de una pantalla saber a qué hora llega su bus. Y podría tener una parada de bus limpia y podría subirse y pagar con una tarjeta. Entonces, la construcción del sistema y el mejoramiento de la calidad de movilidad, primer desafío. Un segundo desafío tiene que ver con la productividad y el urbanismo de la ciudad. Voy a ponerle un ejemplo. Digamos, muchas de las estaciones del metro van a generar un importante dinamismo y debe ser la oportunidad para pensar en que vayamos a un modelo de ciudad más compacta, ¿no es cierto? Digamos, pienso, por ejemplo, en la estación del Recreo. Si usted va del Recreo hacia la zona de la Ciudadela México, etcétera, y tiene 7 hectáreas de chatarra, digamos, en las viejas talleres del tren, ¿no es cierto? ¿Por qué no reactivar eso desde el punto de vista de generación de vivienda y de proyectos urbanos? Lo mismo pasa alrededor de la propia Patria y 10 de agosto. Hay muchos sectores de la ciudad que pueden a través del metro desarrollar un proyecto de vivienda, de comercio integrado. Puede ser una gran oportunidad de reactivación. Y una tercera dimensión que para mí es tan importante como las anteriores, mire, en 3 o 4 días tenemos orgullo, alegría, sentido de identidad, pertenencia. La gente dice, me subo al metro y puedo conversar con las personas. Me subo al metro y entablo una conversación. Se sube al metro y cede el asiento. Se sube al metro y saluda, tiene orgullo de ser quiteño. Entonces hay unos factores de cultura cívica y de identidad que son muy potentes. Hay muchas cosas que se pueden hacer todavía, pero yo creo que estos son los 3 mayores desafíos, como una salida a la movilidad, como un factor para impulsar el desarrollo productivo y urbano y como un elemento de construcción de identidad. ¿Es corresponsabilidad también de la ciudadanía mantener esta obra con buena calidad? Sin duda, digamos, esto hay una responsabilidad de las autoridades, pero ya he visto, digamos, intentos de vandalización. Esto no puede ser, ¿no? A veces hay la idea de que lo público es de nadie. No, lo público es de todos. Y siendo de todos, tiene que ser mucho mejor cuidado, mucho mejor protegido. Entonces yo aprovecho para hacer un llamado a los ciudadanos, a los usuarios que vayan, no solamente que traten bien la obra física, sino que sea una oportunidad para tener una muy buena relación con los quiteños, quiteñas, con la gente que viene. Digamos, he visto que se está convirtiendo hasta un atractivo turístico, ¿no? Viene gente ahora a conocer el metro. Sin duda es un elemento extraordinario. Hay estaciones que son preciosas. La de San Francisco es una verdadera obra. En fin, esto es bueno para la ciudad y entonces nos da alegría para las fiestas. Muchísimas gracias. Finalmente también el mensaje para los capitalinos ahora aprovechando las fiestas también que estamos celebrando en la ciudad. Mire, la ciudad y el país, digamos, ha pasado y pasa por momentos complejos. Todavía hay efectos del COVID, del deterioro de la situación económica, pero yo creo que es un momento de tener esperanza, de tener una profunda voluntad de salir adelante. Me parece que la construcción del metro y la puesta en operación es un elemento que nos motiva, que nos llena de orgullo. Entonces yo a los quiteños y quiteñas darles un abrazo enorme.
desearles lo mejor, digamos, la salud, que es lo más importante, la posibilidad de acceder a un empleo y a un trabajo digno, y que mantengamos este espíritu valiente, este espíritu digno, este espíritu libertario que ha caracterizado siempre a quiteños y quiteñas. Ahora está aportando a la ciudad desde la academia. Sí, bueno, esto es lo que he hecho la mayor parte de mi vida, así que muy cómodo en la vida académica. Muchísimas gracias por su presencia acá en Gama Noticias a Fondo. Que tenga un excelente día. Muy gentil, muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Estuvimos dialogando con Augusto Barrera, exalcalde de Quito y mentalizador del metro de la ciudad. Nos vamos a una pausa, pero escuchando la canción Ay no se puede de Marcelita Zumba.